Bien, vámonos con el primero de los ejemplos, por favor. En el espacio de manera vertical, vamos a comenzar. Círculo principal para la cabeza del niño lobo en la pose de cómic. Círculo principal. Si no tienen mucha idea de cómo combinar las poses, tanto el personaje que vamos a diseñar con la pose de cómic y después la iluminación, váyanme siguiendo, por favor, y no se me vayan a adelantar. Completamos. Dice usará bicolor. Puede ser que utilicemos bicolor en algún momento, sí, si alguien lo quiere usar también. Vean la pose del personaje de cómic. Línea de la mitad del rostro. Es como si para una viñeta que la vamos a utilizar también más adelante, tendríamos que colocar una pose muy específica para alguna escena. Línea de la mitad del rostro y aquí le damos vuelta. Esto ya lo conocemos. Ese niño lobo nadie nunca lo ha diseñado más que los maestros que tuve en el taller de stop motion para crear el personaje, pero en dibujo no existe. Nosotros vamos a darle esa existencia en estilo cómic, película animada y manga, ¿ok? No existe. Nosotros vamos a ser los primeros que vamos a transformar ese dibujo, ese personaje en dibujo. Bien, línea de los ojos la vamos a dividir en tres partes. Ahí está el diseño de los ojos en el personaje del niño lobo. Vamos a intentar darle nuestra interpretación. Hagamos por favor el diseño de los ojos. Nuestra interpretación. Vean la forma del ojito que parece como una hoja de un árbol. Aquí me voy a acercar al rostro. Vean, ahí está. Si le quieren dibujar los ojitos separados, como los tiene el monito, o los ojitos más juntos, más natural, en la proporción como un estilo cómic, como ustedes gusten. Únicamente lo que necesitamos es la pose. La pose al estilo cómic, obviamente los trazos al estilo cómic, y al final pues, le hacemos la iluminación. Dicen, no, no puede enseñar a dibujar gatos. Ay, bueno, en este taller posiblemente no, porque pues vamos a diseñar personajes, no necesariamente animales, pero podemos trabajar después en algún otro taller. Vean por favor el diseño de la nariz que se une a la parte a la línea de la ceja. Aquí colocamos el borde de la ceja junto con la nariz. Tiene una nariz rectangular. La base se la voy a poner con un poquito de sombra. Y observen las fosas nasales. Está ligeramente ancho la base de la nariz. Dice, ¿cómo hizo la cara del monito? Se tiene que esculpir como una escultura. Se hace un molde, se vacía con un material de silicón y se pinta. Ahorita se los muestro. Está padrísimo. Parece como un niño real en miniatura, como un duendecillo. Ahorita se los muestro. Bien. Observen la boca. Les recomiendo que el gesto que pongamos sea el del personaje de cómic. Y podemos utilizar ese diseño de la boca tal cual. Vamos a copiar, por favor, aquí el gesto de una sonrisa súper de modelo, ¿no? Un trapecio. Dice, tiene las uñas pintadas. Sí, le pintamos las uñas de negro al monito. Es una recomendación para personajes en stop motion por la animación o el movimiento de las manos. La punta de las uñas le ayuda mucho a que se vea claramente el movimiento de las manos en un video o en la animación. Hace mucho contraste, entonces es recomendable
para la animación. Bien, ahí está el diseño de la boca. Me falta iris y pupila. Colocamos el ovalito o el círculo del iris. Del otro lado. Pupila y brillo. El brillo va a estar justo al frente. De hecho, si observan el personaje de cómic, tiene el brillito encima a la derecha. Ustedes pueden ponerlo uno o dos brillos que estén justo en el frente, porque necesitamos la iluminación justo al frente. Justo al frente. No importa, muchachos, cómo al final resulte su personaje, porque el personaje como tal no existe en un dibujo, solamente existe en el monito físico, y en dibujo ustedes o todos, cada uno de nosotros lo vamos a crear. Bien, vamos a colocar, por favor, la silueta del rostro, pómulo, la mejilla y la barbilla. Vean, no le vayan a colocar una barbilla muy grandota, a menos de que quieran convertirlo en un personaje súper fortachón. Colocamos el diseño de la frente. Me falta la ceja del otro lado. Bueno, ambas cejas me faltan. Volumen del cráneo hacia arriba y hacia atrás. Aquí nos falta colocar el volumen del cráneo. Una media luna hacia arriba y hacia atrás. Hay una manera de trabajar también las referencias de los personajes, muchachos. Si, por ejemplo, yo que tengo el personaje en figura física, puedo tomarle fotos en diferentes ángulos para no batallar demasiado, pero es muy recomendable también que intentemos descifrarlo, intentemos inventar el cómo se vería de cierto ángulo. Entonces no vamos a tener la referencia como tal en la pose exacta del personaje. Eso nos toca a nosotros diseñarlo. Dígame, Manuel. Colocamos aquí en el lateral, el costado de toda la cabeza, para diseñar el inicio de la oreja. El lápiz es un lapicero. Ese es un lapicero, o puede ser el lápiz normal, el HB o el 2H, según lo tengan. ¿Sí? Cualquiera de los dos es para tu boceto. Le voy a dejar el diseño de las orejas. El personaje como es un niño, y aparte como está realizado en una versión stop motion, normalmente una de las características son personajes sumamente orejones. La gran mayoría de los niños en estilo stop motion son orejones porque al momento de diseñar el molde del personaje, si dibujas unas orejas pequeñas, no se van a notar. Tienes que dibujar orejas grandes. No sé si recuerdan algún personaje en stop motion que se ven casi siempre bien orejones, y los ojos también grandes, porque es difícil trabajar con personajes super miniatura. Entonces, de preferencia, esos elementos del personaje que tengan que ser suficientemente grandes. Bien, dibujamos las orejas, la quijada. Antes del cabello vamos a diseñar la gorrita. En la gorrita, me imagino que muchos hemos visto cómo son unas gorras puestas totalmente en diferentes ángulos en la cabeza. Vamos a intentar recordar y observar el personaje, adaptarle la gorrita. Vean que inicia desde la oreja. Hagan su mayor esfuerzo al momento de pensar, de recordar
porque todos en algún momento hemos visto cómo se ve una gorra, una cachucha. Dice, el Yaga, no, ese sí, sí es algo orejón así. Coraline también. Pinocho de Guillermo del Toro. Bueno, Pinocho creo que no tiene orejas, pero tiene corteza. Observen, por favor, de dónde estaría la base de la gorrita. El volumen de la gorrita hacia arriba y hacia atrás, encima del cráneo. Encima del cráneo. Tiene un botoncito por si alguien le quiere agregar o inventar detalles o elementos adicionales. Se los pueden agregar, muchachos. Pongan de su imaginación y vayan completando el diseño del personaje. Aquí hay una división lateral y con eso puede ser más que suficiente. Bien. Tiene orejitas de lobo sobre la gorra, de tal manera que aquí vamos a diseñarle un poco la gorrita de lobo. Tiene una tela interior con la forma de la orejita y peluche alrededor. Dice, si el niño lobo podría ponerle colmillos. Sí, claro, ustedes invéntenle todo lo que se imaginen. Todo lo que se imaginen. El personaje se llama Niño Lobo. En teoría, es un niño disfrazado de lobo, no es un niño que se convierte en lobo como tal. Pero si ustedes lo quieren hacer como si se convirtiera en lobo, lo pueden diseñar. Bien, aquí tienen las orejitas sobre la gorrita y ahora viene el cabello. En el cabello observen el estilo de cómic, no hagan pelito por pelito. Bien, no vamos a dibujar como tal el diseño del monito, no, le vamos a dar un estilo cómic. Para esto se dibujan, en lugar de dibujar pelito por pelito, se dibujan los mechones. Vean el personaje de Invincible que tiene básicamente los triangulitos del cabello. Vayan completando. En los laterales, frente a las orejas y en la parte de atrás. No tenemos una referencia de cómo se ve el cabello por la parte de atrás o debajo de la gorrita. Invéntanlo, muchachos, invéntenlo. La gran ventaja que tenemos nosotros sobre el personaje es que no existe, repito, no existe en dibujo. Nosotros vamos a darle esa definición. Bien, ahí tenemos el rostro. Ahora, vean el medio cuerpo del personaje físico y la pose de cómic es lo que vamos a adaptar. Bien, vean el tamaño del cuerpecito, que si ustedes gustan lo pueden modificar más grande, más pequeño, puede ser el cuello más gordo, así como si fuera un personaje tipo chaparrito, o lo podemos tomar justo como lo vemos en el diseño del monito físico. Colocamos el cuellito. Lo voy a hacer ligeramente más grandecito para que no se vea tan flacucho. Vean la base del cuerpo sobre los hombros y entre el cuello. Aquí hay una tabla de surf, si recuerdan. Una tablita de surf
donde colocamos el inicio del hombro. No tienen que hacerlo así súper musculoso, ¿eh? Hay personajes más juveniles sin tanto músculo. Solamente utilicen la pose. Recomendación: observen las manos. Dejamos el brazo al final. Dejamos el inicio del hombro, pero el brazo no lo completamos hasta primero colocar la mano. Yo le voy a poner una mano ligeramente más grande para que cambie un poquito el estilo. La mano cerradita es como una caja, si lo recuerdan. Le voy a poner la manita ligeramente más grande, repito. Voy a cambiar nada más la proporción de la manita. Ahí está la manita como una caja. Y para el hombro voy a conectar del hombro al codo, pero primero le voy a dar la proporción. Del hombro al codo voy a hacer una línea del boceto de esqueleto. Del codo a la muñeca, otra línea. Esta va a ser la posición. Bueno, creo que me quedó muy abajo. Voy a ajustar. Un poco más arriba. Ahí está. Esa me gusta. Bien, hagan una línea del boceto de esqueleto. ¿Y se le puedo poner manos gigantes? Claro que sí, le puedes poner manos gigantes. La otra manita la voy a colocar dentro de mi área, mucho más pequeña que la mano de adelante. Le voy a diseñar el guantecito, la silueta del guante, ¿sí logran verlo? Palma de la mano, la silueta del guante y el dedo pulgar. Antes del brazo, primero definan las manos. Me regreso al brazo frontal. Y para diseñar el brazo, ¿en qué nos basamos, muchachos? ¿En los músculos o en el vestuario? ¿Qué sería lo correcto? ¿Músculos o vestuario? El vestuario, dice Nati. Es correcto. De tal manera que primero desde el cuello nos regresamos al cuello, completamos el vestuario aquí en el cuellito de la camisa. ¿Tiene una camisa interior? Aquí le voy a poner un poquito de profundidad dentro de la camisa interior. Tiene una capuchita en la parte de atrás. Si alguien se la quiere colocar, bien, pero creo que conviene más ponerlo hacia atrás. Coloquen el gorrito de la sudadera hacia atrás. Le voy a dar un poco de volumen y un huequito entre la espalda y el gorrito. Eso se puede sombrear porque como va en interior, esto queda con sombra. Ahorita le ponemos el resto de la sombra hasta que agreguemos la iluminación general. Dice... ¿cuál es el nombre de la canción? Se llama Hey Oh, de Red Hot Chili Peppers. Bien, brazo, muchachos. Si logran apreciar, hay una costura entre el hombro y el resto del cuerpo. Aquí comienza el bracito como un cilindro. Me voy a adelantar a la muñeca. En la muñeca hay una parte que se le llama dobladillo. Aquí es básicamente la bastilla de la manga. Esta parte, si logran verla en el personaje. Luego detrás está el resto de la manga, que es aquí donde le vamos a dar un poco de volumen. El cilindro hasta el codo. Aquí le podemos agregar un par de arruguitas.
Le damos la forma del codo como un cilindro, un vaso. Y detrás del codo hacia el hombro, el resto del cilindro para el vestuario. Bien, y nos ahorramos los músculos. Dice, cuando con la gracia le puedo mandar todos. Claro que sí, Fernanda, mándamelos. Bien, ahí es el cilindro, del codo al hombro, del codo a la muñeca. La mano como tal vamos a intentar darle una versión similar al personaje de cómic, comenzando desde los nudillos. Iniciamos desde el meñique, que es el más completo. Tal cual aquí observamos y copiamos prácticamente. Dedo meñique, palma de la mano, se esconde en la manga. Del otro dedito, anular, dedo medio, índice y el dedito pulgar se alcanza a sombra. Con la uña también. Inténtenlo, muchachos. Repito, vamos a intentar hacer un personaje. Esa es práctica de diseño. Una de las maneras en cómo diseñar un personaje, tomando como referencia o inspiración algo que ya exista. Como lo mencionamos ahorita, puede ser un peluche, puede ser un monito que tú hayas diseñado, puede ser a ti misma, a ti mismo, algún familiar tuyo, amigo, amiga, algún personaje que te guste mucho. Y de ahí piernas, bueno, ya es su decisión. Pero a partir de aquí vayan ajustando mientras vamos terminando de hacer toda la composición en el personaje. Vayan ajustando, vamos limpiando las áreas que ya no vayamos a necesitar, como la línea de los ojos y la mitad del rostro. Dejemos libre para colocar ahora la iluminación, que esa iluminación va a estar sencilla. Casi todo el frente pues está iluminado o no tiene líneas de sombra. Únicamente el contorno es el que se sombrea un poco, un poquito. Y para esto vemos el ejemplo de abajo a la izquierda, en la iluminación frontal como referencia. Vamos a poner, repito, 3 ejemplos. Limpiamos nuestro dibujo, el boceto de la tabla de surf, del círculo del hombro, en los nudillos los vamos eliminando, solo lo que queramos que se vea. Dice, profe, le salió bien padre, está chido, ¿no? Recuerden, es la primera vez que se va a convertir un diseño de un puppet en un dibujo. No existe el personaje, no lo van a ver en ningún otro lugar. Es una ventaja que tenemos para crearlo o diseñarlo a partir de un dibujo. Bien, vamos a entintar el dibujo antes de ponerle las sombras para dejarlo listo y poder agregarle los colores. Para esto recuerden que hay que limpiar o aclarar un poquito el trazo de grafito si es que te quedó muy oscuro. Recomendación para que no se vaya a dañar la punta de esponja de nuestros estilógrafos: quitar el exceso de grafito. Bien, traten de no borrarlo, únicamente quitamos el exceso de grafito y hagamos la versión que dice puede ser con Pentel. Sí puede ser con Pentel, pero al final hay que tener mucho cuidado con los colores, que no se vayan a remojar.
Si lo quieren hacer con Pentel, de preferencia al final. El Pentel al final. Bien. Observen el entintado, por favor, del personaje de cómic. No tiene demasiada textura. Intentemos hacerlo con poca textura o casi nada de textura. Únicamente los contornos. Bien, comiencen de preferencia con lo que está al frente y más completo. Por ejemplo, yo voy a iniciar con la orejita. La oreja de lobo. La orejita de lobo. Le voy a colocar la textura en estilo cómic, que muchos imaginarán cómo es, con líneas, pocas líneas, un par de texturas si lo quieren agregar, pero no lo saturen, no lo vayan a saturar. Voy a dibujar la gorrita. Le voy a colocar una línea doble en la punta de la gorra. No vayan a rellenar nada. No rellenen nada hasta que lleguemos a la iluminación. Déjenlo solamente con el contorno. Como es una versión en estilo cómic, nos apoyamos mucho en las líneas de la tinta. Si alguien le quiere poner textura de la costura, por ejemplo, aquí en la gorrita le podemos poner algunos puntitos como costura. Es válido siempre y cuando no lo saturen. No le pongan demasiada textura. Voy a continuar con el cabellito. Pulan su dibujo, afinen el estilo de la línea. Conforme vayamos entintando, vayan corrigiendo si algo se les pasó. Dígame, Manuel. Sí, este ya es el estilógrafo que estamos entintando. Las cejas, si le quieren rellenar con la tinta negra del estilógrafo, bien. Si no, la pueden dejar vacía para colocarle la iluminación, perdón, el relleno de la ceja con color. Pero si no, pues lo pueden rellenar con negro. Mucho cuidado en el entintado de los ojos. Hagan un delineado primero del párpado superior y del párpado inferior no lo entinten totalmente. Déjenle algunos espacios vacíos para que se vea como una línea más delgada o con mucha luz en esa zona. La gran mayoría de los ojos se entintan en el párpado superior porque en el inferior hay poquita cantidad de pestañas, hay muy poquitas pestañas. Lo que sí les recomiendo es que definan muy bien los brillos. Definan bien los brillos. El tamaño del estilógrafo, repito, como ya lo he mencionado varias veces, depende del tamaño de tu dibujo. Vean el entintado de la nariz del personaje de cómic. Sigan esa referencia, no batallen. Si tenemos ya una referencia del entintado en otro personaje y nos conviene, tómenla para su dibujo. Vean el entintado de la boca. Como es un personaje superhéroe, la sonrisa es
perfecta, ¿no? Tómelo de referencia para para su personaje también. Mejilla, barbilla, quijada y la otra orejita. Muy bien, Leonardo. No le satures de texturas, Leonardo, porque todavía no vemos cómo va la sombra. No le satures. De preferencia las texturas del achurado, muchachos, no se las pongan hasta el final. No rellenen nada. El estilógrafo va a depender, repito, del tamaño de su dibujo, muchachos. Utilicen el que más les convenga o el que ustedes quieran. No puedo mencionar el número del estilógrafo porque no todos tienen el mismo número y no todos dibujaron del mismo tamaño. Usen el que más le convenga a su dibujo. Si tienen dudas en el entintado, observen la referencia o vayan buscando cómo resolver el entintado de su personaje. Aquí me faltó colocarle una doble línea del zipper. Y le voy a poner una ligera textura simulando las líneas del zipper. Bien, ahorita pasamos al descanso. Vamos a tratar de terminar el entintado de este personaje antes de pasar al descanso, muchachos. Para regresar y entintarlo, perdón, y ponerle la iluminación. Que para este primer ejemplo la iluminación va a ser muy sencilla. Es la más sencilla de todas. Voy a entintar la mano desde el meñique también. Observen la referencia del personaje de cómic. No le vayan a exagerar. No le vayan a exagerar. Bueno, depende si tu personaje tiene músculos o no. Pero no vayan a exagerar en líneas de músculos si tu personaje pues está flacuchillo o es un niño. Ahorita vamos a cambiar el estilo. Les adelanto cuando lleguemos al estilo de manga. La referencia como opción va a estar en convertirlo el niño lobo en un personaje femenino que se vea más estilo manga. Si recuerdan, el estilo manga es estructura femenina. Se desenfoca, permítame. Ahí está. Ya terminé de entintar la mano. Las líneas de las uñas. Me faltó el pulgar. Y listo. Con eso vamos a pasar al descanso, muchachos. Ahorita que regresemos le agregamos el detalle de la iluminación. Claro que sí, pueden cambiar todo lo que quieran en el diseño del personaje.
Repito que la ventaja de que no existe el personaje que estamos diseñando es la primera vez que lo vamos a ver y son libres de modificar todo lo que quieran. No se va a parecer a ninguno. Vámonos al descanso, son las 11:04, a las 11:09 regresamos, muchachos. Aquí le voy a dejar la referencia de la tinta. Esperen un minutito a que se seque antes de limpiar el boceto completamente. Y enseguida que regresemos vamos a agregarle la iluminación. ¿De acuerdo? Ya regresamos a las 11:09. Listo, muchachos, regresamos. Por favor, rápidamente vamos a darle color a nuestro personaje, muchachos. Este va a ser uno de los más sencillitos, o bueno, de hecho, todos están sencillos en cuanto a la iluminación, nada más ubicarla bien. Lo difícil es hacer el dibujo, pero este ya lo tenemos. Vamos a completar, por favor, con el color. Miren, voy a seleccionar los colores de Invincible. Si alguien también gusta seleccionarlos. Lo único que necesitamos es para cada uno de los personajes es detectar el color tanto de la gorra, las orejas, la piel, la camisa interior, la sudadera, todo. Traen sus colores, si alguien lo quiere hacer con acuarela, si alguien lo quiere hacer con marcadores, con lápices de colores. Vamos a poner un primer ejemplo. Para este punto ya se ha de haber secado nuestra tinta, por lo que limpiamos el personaje. Y por favor observen lo siguiente. Les voy a poner un primer ejemplo. Voy a utilizar, por ejemplo, para la gorrita. Voy a colocar un tono. Dice, ¿cuándo lo vamos? ¿Cuándo me van a dibujar a mí? Dice. Ay, no lo sé. Voy a colocar los colores de la camisa interior con amarillo. Para esto necesitamos mínimo dos amarillos, amarillo claro y amarillo oscuro. Si alguien tiene muchos amarillos en su paleta de color, vamos a trabajar con diferentes tonos. Observen, por favor. Podemos tomar muy similar la referencia de Invincible porque tiene una iluminación también frontal. Aquí nuestra primera referencia es este de abajo a la izquierda. Observen. Para la camisa interior voy a darle una capa de amarillo claro. El color que debería ser la camisa. Bien. Ahora, como la iluminación la vamos a tener de frente al personaje, o sea, en esta así como en la posición de mi dedo, toda la orillita y la parte de atrás le vamos a poner una sombra, pero solamente va a ser casi el contorno. Esto va a referirse de la siguiente manera, observen. Le voy a poner un tono de amarillo solo en la orillita, solo en el contorno. Vamos a tener que descifrar también que, por ejemplo, el cuello hace una sombra hacia la parte de atrás. Esta parte de la izquierda de la sudadera o del zipper hace también una sombra aquí en la orillita. Pero la mayoría del cuerpo se mantiene iluminada. Con esto basta, pero si tienes otro tono de amarillo más oscuro, le puedes reforzar la sombra, solamente en la orillita. Observen que el personaje abajo a la izquierda tiene la sombra solo en la orillita, en el contorno del cuerpo. Bien, solo en el contorno del cuerpo. Y listo. Le ponemos la gorra amarilla, ¿les parece? Para utilizar los mismos colores y mostrar otro ejemplo. Le voy a poner la gorrita amarilla.
Pueden utilizar los colores que ustedes quieran, no tienen que ser los que estamos utilizando aquí en el ejemplo. Vean, amarillo general, un amarillo clarito si tienen, y un amarillo oscuro solo en la orilla. Solo en la orilla. También en la parte de arriba, miren, en la parte de arriba, en la orillita. Y eso se mantiene con mucha iluminación, solo en el contorno. De tal manera que todo va a mostrarse con mucha iluminación. Repito, como si tuviéramos la luz justo enfrente de la nariz. Voy a poner el ejemplo de la piel. Si tienen varios tonos de piel entre sus marcadores, solo necesitamos mínimo dos, uno claro y uno oscuro. Pueden utilizar la referencia de Invincible también. Para las tonalidades, no tiene que ser exacto o igual a la referencia. Aquí es básicamente el color que ustedes tengan. De preferencia que sea un tono muy clarito para que no le afecte a la sombra o que se logre ver la diferencia entre la luz y la sombra. Con uno general le damos todo el relleno en el rostro. Sí, claro que sí pueden utilizar acuarela. Que no se les pase nada del tono. En la piel, por ejemplo, es ambas manos. El cuello, las orejas. Miren, ahí si alcanzan a verlo, es un tono muy clarito de piel. Más por iluminación frontal. Le voy a poner unos tonos en la orillita antes de darle el tono más fuerte. Si alguien también tiene un tono intermedio de piel, podemos reforzar algunas partes. El contorno de la mano. No vayan a pintar en esta iluminación nada al centro, solamente en los contornos. Aquí le puse un tono medio, un tono intermedio entre el claro y el oscuro. Y con el más oscuro, aquí reforzamos. Repito, podemos ver la referencia de Invincible. Básicamente es una iluminación frontal. Miren, aquí se va a notar mucho mejor con el tono más claro. Si no tienen un tono de piel para la sombra, pueden utilizar grises sin problema. Para el ejemplo funciona muy bien. Si yo también, esos son de alcohol. Miren, por ejemplo, aquí en la oreja, solo en el contorno. Como tiene el cabellito enfrente, el cabellito también hace una ligera sombra en la orillita. Solo en la orillita. Observen todo el contornito del personaje. El cuello en la parte de atrás hace un poco más de sombra. Debajo de la nariz funciona muy bien porque al tener la iluminación al frente, la base de la nariz a veces no le llega ningún tipo de iluminación. Detrás de los mechoncitos del cabello. Y en piel me falta nada más la mano al frente.
Dice, ¿puedo colorear las orejas? Sí, pueden darle color a las orejas también. Bien, esa es la iluminación frontal. Voy con la sudadera. Le voy a dar unos tonos azules. No son exactos como en la referencia de cómic, pero tengo tonos azules celestes y azules oscuros. Por ejemplo, aquí un tono azul claro y un tono de azul o más intenso. La mayoría, repito, se mantiene iluminado, por lo que se va a ver mucho como un solo color. Aquí en la sudadera le voy a poner un tono celeste muy clarito para lograr diferenciar la sombra. Recuerden que es una propuesta de diseño de personaje que no se le va a parecer a ninguno. Dice, mi monito tiene 6 dedos. Está bien. Hay personas que tienen 6 dedos. No pasa nada. Miren, ahí está el color de la sudadera y le voy a poner la sombra en la orillita. Toda la orillita. Al interior también le voy a poner unos tonos azules. Y si tienen un tono más oscuro del azul, lo ponen para el interior de la sudadera, aquí detrás de el cuello. Pero voy a poner un tono mucho más oscuro de azul. Las manguitas se las voy a poner con el otro azul. Vayan jugando con sus colores, depende de qué tantos tonos tengan. Pero para cada tono ponle una luz y sombra. Voy a tener un tono más oscuro. Prueben siempre en una hoja, por favor, antes. Miren, este color está muy oscuro. El cabello, ¿de qué color se lo ponemos? Le faltan los ojillos. Los ojos, como ya tienen la pupila lista y los brillos vacíos, le podemos elegir solo un color. Color cafecito, ¿no? Para el cabello, si tienes varios tonos si lo quieres hacer en negro y tienes varios tonos de grises, puedes comenzar con un gris oscuro, pero no demasiado. Y me faltó un brillo. Podemos dejar algunos espacios de brillo frontal sobre el cabello. Miren, esos espacios vacíos, como en Invincible, ahí tiene, incluso en el personaje de la monita abajo a la izquierda, tiene mucho brillo al frente. Colóquenle y déjenle el frente vacío. Lo pueden hacer como un zigzagueo. Puede ser vacío blanco o un gris sumamente clarito. Miren ahí, si no, no va a tener, puede ser pelo rosa, claro que sí, un cabello rosita. El que ustedes quieran, siempre y cuando tenga
Mucha iluminación al frente y el contorno oscuro. Le voy a poner un color negro para reforzar un poco los contornitos, o casi negro. Aquí es donde nos damos cuenta también que depende de la iluminación. A veces nos ahorramos mucho trabajo en relleno de color. Esta iluminación frontal hace que no pintemos demasiado. Le voy a colocar la ceja del mismo color que el cabello. Y el frente de la cachucha se lo voy a poner con rojo. Para esto necesitamos un rosa y un rojo oscuro. Un rojo intenso. Principalmente para la base de la gorrita. Aquí todo eso sí quedaría con mucha sombra. El filo de la gorrita es lo único que tendría brillo. El pelito de la oreja del lobo, se lo voy a dejar en blanco, pero las orillitas tendrían que tener un grisecito. Incluso los dientes también, muchachos, en la sombra debajo del labio superior, el párpado superior, también con un filito de sombra. Y creo que nada más. Vean, ahí tenemos el ejemplo, el primer ejemplo. Como primer ejemplo, lo tenemos ya muy completo. Vámonos con los siguientes, por favor, mientras esperamos un minutito para que terminen hasta aquí. Continúen, por favor. Vayan ajustando los demás. Si le quieren agregar un poco más de sombra, más contraste, más intensidad en el color, vayan agregándolo. Por ejemplo, aquí al interior de la cachucha del gorrito, voy a poner un gris así mucho más oscuro. Pero no saturen de sombra donde no lo requiera. No saturen de sombra, por favor, donde no lo requiera. La mayoría es muy, muy iluminado. Aquí tenemos el ejemplo de abajo a la izquierda. Y el de Invincible, que tiene una iluminación muy parecida. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? El segundo personaje, muchachos, no lo vamos a entintar, lo vamos a dejar solamente con lápiz y color. Les había comentado que era el de la iluminación de arriba. Bueno, pues me equivoqué, era el de la iluminación de abajo para arriba. Que es muy similar. Vayan mostrarme sus dibujos para los que vayan terminando hasta aquí. Miren, aquí está el de Leonardo. Perdón. Aquí está el de Leonardo, muy bien. El de Monse. Muy bien, muchas gracias. Acá en la cámara está el de Adrián y Elisa, Fátima y Armando, el de Jimena, Daniel Ponce, el de Nati, muchas gracias. El de Mateo, muy bien. Si alguien más lo quiere adjuntar por acá, aquí es el de Manzanita, Agüita. Con las uñas negras, muy bien. Te faltó la otra orejita, Agüita. En la parte de atrás. El de Manzanita.
Por acá tenemos también el de Mauricio. Ay, qué padrísimo se ve el de Mauricio. Acá está el de Nicolás, Fernanda, Dylan y Dante. Muy bien. Isabel le puso una cadenita. Acá está el de Sophie. Muy bien, muchas gracias, muchachos. Bien, vámonos rápidamente, porque si no se nos va el tiempo. Al siguiente, el siguiente va a estar mucho más sencillo. Este primero normalmente nos sirve para adaptarnos. Bien, en el siguiente vamos a tratar de hacerlo mucho más fluido. Nos vamos a ahorrar la tinta. Es este de acá, el de abajo hacia arriba. Mismo personaje del niño lobo, iluminación distinta y la referencia va a ser de personaje de película de animación. Aquí les va el ejemplo. No sé si alguien, bueno, sí sabe, ¿no? De dónde es esta película. Vamos a tratar de traducir en esta pose al niño lobo. Vean, creo que va a ser el más sencillo porque se le parece mucho al diseño del personaje. Vámonos al segundo espacio, por favor. Y vamos a tratar de completarlo lo mejor posible en cuanto a gesto. ¿De acuerdo? Vean la iluminación que va de abajo hacia arriba. Ese es de la película de Grandes Héroes. Al ladito, al lado derecho, bueno, a la izquierda que vemos, a la izquierda está Baymax. Bien, vámonos con el segundo ejemplo, por favor. Círculo principal para la cabeza. Nuevamente dibujamos al niño lobo en la expresión de la mamá, creo que es la mamá o la tía. Ay, no me acuerdo. ¿Es la mamá o la tía? La tía, ¿verdad? La tía de este Hiro. Sí, es la tía de Hiro. Mitad del rostro. Dice, ¿quién es Baymax? El de Grandes Héroes, el robot. Barbilla. Se parece muchísimo, muchísimo a la estructura. Así que creo que no vamos a batallar tanto. Este va a ser el más sencillo. Volumen de la cabeza hacia arriba y hacia atrás. Perdón. Línea de los ojos. Ligeramente elevados. Ahorita le vamos a dar volumen. Y aquí vamos completando, por favor, muchachos, el gesto. Vamos completando totalmente el gesto. En los ojos se parece muchísimo. Incluso hay que adaptar el gesto al personaje que vemos a la derecha. Se le parece mucho el diseño. Se parece mucho. Ojos muy abiertos, casi alienígenas. Es un gesto de susto o de espanto. Vean el iris y la pupila debajo o en la base del ojo. Colocamos la pupila y desde aquí, muchachos, observen cómo la iluminación va a ir de abajo hacia arriba. Toda la parte superior del ojo lleva sombra. Esa la podemos adelantar. Esta sombrita arriba. Debajo va vacío. Si no le damos un contexto desde el boceto en la iluminación, al momento de poner la iluminación con color puede resultar mucho o muy complicado. Vean, desde el trazo a lápiz, déjenle el espacio vacío. Cejas, completamos las cejas del niño lobo. Son diferentes. Vean la nariz. Desde la ceja conectamos hacia la nariz y en lugar de poner el diseño de la tía de Hiro,
Observemos nuestro personaje, el puppet, y vamos colocando por la posición de la cabeza, tiene la nariz ligeramente arriba, de tal manera que se va a ver más la base. Y la base, recomendación principal por esta iluminación, que la base quede vacía. De tal manera que cuando dibujemos la base de la nariz, esto va a quedar bien definido y con iluminación o vacío totalmente. Eso va a tener iluminación. Y la boca, si observan, es una boca deforme, deforme por el susto. Si no le quieren poner el volumen de los labios, si quieren hacerlo masculino o femenino, le pueden agregar el volumen de los labios. Los dientes, muy importante que se logren ver un poquito los dientes. Como es una expresión de susto, es casi como un rugido, ¿no? ¿A alguien le ha tocado presenciar o a ti te pasó que te asustaron? Hiciste un gesto como más que un grito de una letra A, una vocal A, es más como un rugido, ¿no? Enseñando los dientes de susto. Bien. Observen cómo cambia el estilo. Uno puede ser en estilo cómic, otro puede ser de películas animadas tipo Disney, DreamWorks. Y el tercero va a ser en un estilo más manga o anime. Cabello. No, perdón, primero las orejas. Como la tía de Hiro no muestra las orejas, aquí nosotros vamos a tratar de crearlas y adaptarlas a nuestro personaje. Aquí yo los acompaño. Dice, ¿puedo hacer la hermana del niño lobo? Claro que sí, pueden hacer y modificarlo a que sea un personaje femenino y decir que es la hermana del niño lobo. Barbilla. Al final ustedes deciden cómo diseñar su personaje. Dice, no se ha reído, es casi seguro de que esté en cualquier cosa pestañeo. Ok, no soy un robot. Dice, su hermana perdida. Colocamos el diseño de la gorra por la posición. Incluso le podemos exagerar como más levantado el gorrito, ¿no? Colocamos los mechones. El cabellito en la parte de atrás se parece mucho a la posición del cabello de la tía de Hiro. Le damos el volumen del cabellito, de la gorrita, perdón, hacia arriba y hacia atrás, fuera del cráneo. Muy importante, colocamos la almohada y las manos antes de los brazos. Es lo más importante que le va a reforzar al gesto o a la emoción. Colocamos primero los dos circulitos de palma de la mano. Una mano está más definida que la otra. Aquí una de la ventaja o parte de la ventaja que tenemos es que la mano al mismo tiempo que el gesto es ligeramente deforme por el gesto, por el susto. Entonces los dedos no tienen que ser sumamente perfectos. Pueden jugar con líneas más cuadradas, más rígidas, que se vea como pues hasta una mano asustada, ¿no?
Líneas no tan perfectas. En la otra mano, déjenme descifrar cómo está. No le hallo la forma a la otra mano. No le hallo. Bueno, voy a colocar el dedito pulgar aquí. Y me voy a inventar una mano porque no le entiendo a esa mano. ¿Alguien le entiende a esa mano de referencia? A esta de aquí. A la mano que está aquí a la izquierda. Sí, si alguien le entendió, que bueno, yo no le entiendo. No, para mí no tiene lógica. Ya le inventé otra. Sí, ahí si gustan seguirme, ya le inventé otra que tenga un poquito más de lógica. Está hacia arriba, no, yo no le entiendo. Mejor la invento. Bueno, aquí dibujamos la almohadita. Hombro muy pegadito a la barbilla. Y observen el traje o el vestuario, perdón, del personaje del niño lobo. Nos ahorramos la anatomía. Colocamos el boceto de esqueleto en la posición y hacemos el volumen del cuerpo desde la muñeca. El anterior nos va a servir para entender el diseño del personaje y en el segundo, ya casi por automático, vamos a saber cuáles son las partes del vestuario. Con eso es más que suficiente, no necesitamos el resto del cuerpo porque no lo necesita, a menos de que tú se lo quieras agregar. Y se tiene como que el muñeca afuera y los demás adentro. Ay, no entiendo. No sé. Sigo sin entenderle. Pero bueno, ahí está la expresión. Observen, por favor. Vamos a comenzar en este caso, o en este diseño, por la piel. Antes vamos a limpiar y a quitar las líneas que ya no necesitemos. Quiten las líneas que ya no necesiten. Dejen libre para darle color. Este no lo vamos a entintar, a menos de que tú lo quieras entintar al final. Pero este no lo voy a entintar. Dice... Ah, es cierto, las orejas, gracias. Faltan las orejas de la gorrita. Aquí está una. Y la otra no se ve. Por la posición no se vería. Bien, voy a comenzar con la piel, muchachos, porque es el mayor ejemplo. La piel del rostro y las manos. Bien, lo primero que vamos a hacer, limpiar muy bien, limpien muy bien. Con un tono de piel clarito, si lo tienes, vamos a darle una base en todo el rostro y manos. Y con un tono oscuro de piel, vamos a provocar las sombras arriba, porque la iluminación viene de abajo. Entonces, pueden dejarlo algunas partes en blanco o vacío. Si tienen un color muy contrastante de piel, va a ser muy útil. Miren, primero los tonos de piel. Vean, aquí tengo un color muy contrastante. Prueben en una hoja.
Este va a ser mi tono general de la piel. Y para el otro voy a poner un tono muy contrastante. Ay, creo que está muy oscuro este. Ese está mejor. Un tonito puede ser rosa, amarillento, café claro, pero que tenga mucho contraste. Y para esto observamos ambos ejemplos. Miren, el de la iluminación de abajo a la izquierda y la iluminación de la tía de Hiro. Comenzamos por la nariz. Les recomiendo mucho comenzar por la naricita. Vean la silueta de ambos, tanto de abajo a la izquierda como el del personaje de la derecha. Vean la silueta de la nariz. Como la iluminación viene de abajo, toda la parte superior de la nariz está con sombra. El párpado superior, hasta antes de llegar a la ceja, la base del párpado inferior encima del pómulo. Al final, si gustan, rescaten con tinta si se les pierde un poquito. La oreja en la parte superior y al interior, solamente la base de la oreja lo dejo eh, vacío. La parte arriba de las cejas, sobre la frente. Como aquí la curvatura de la frente da vuelta. Encima de los pómulos del otro ojo. Encima del párpado antes de llegar a la ceja. Dice, según yo, esos son de grandes héroes. Sí, es grandes héroes. En la mejilla, por encima del cachete. Oreja, interior de la oreja, solamente la base la dejamos vacía. Fosas nasales, labio superior, si tu personaje tiene el labio definido arriba del labio superior, es muy conveniente ponerlo. Si tu personaje le pusiste mucha barbilla, hay una hendidura entre el labio inferior y la barbilla. Y las manos, observen, prácticamente la mitad de la mano arriba lleva sombra. La mitad del dedo en la parte de arriba. La mitad de cada dedo en la parte de arriba. Abajo se queda con mucha iluminación y arriba le ponemos suficiente sombra. Cuando vayan a hacer viñetas, que lo vamos a practicar en las siguientes sesiones, necesitamos definir cuál es el contexto de la historia para poder definir y diseñar el personaje con la iluminación correcta. Si tenemos una historia de miedo, la iluminación tiene que ser muy parecida a esta. Si la iluminación es en un día soleado y agradable, la iluminación debe ser de arriba hacia abajo. Si es un personaje que está a punto de ser atropellado por un camión y la luz viene de frente, la iluminación tiene que ser muy similar a la primera. Vean, voy a reforzar con tinta solo en la parte de la piel para rescatar mucho el dibujo. Voy a reforzar con tinta, repito, el diseño del personaje. El ojo parece pokebola.
Párpado superior. Vean cómo se rescata. Dice, claro que sí, lo pueden entintar. El entintado no es al inicio de preferencia. Vamos a colocarlo al final. Para los que gusten también, no es opcional. Es opcional, perdón. La nariz puede tener algunas líneas que le ayuden a reforzar la arruguita o el pliegue. El hueco al interior de la boca. Lo podemos entintar, tal vez no rellenar, pero sí le va a ayudar mucho que se vea sombra, sombra casi negra. ¿Se entiende, muchachos? Incluso le podemos agregar detalles debajo de los ojos, en la bolsita del ojo, en el párpado superior, la cuenca, con la tinta o el entintado para reforzar. Al igual en las manos. Miren, es más, en las manos voy a poner un ejemplo de solo entintar la parte superior donde lleva sombra. Solo la parte superior. Que le puede ayudar muchísimo a que abajo se vea más iluminado. Muy bien. Nos va a faltar tiempo para completarlo. Hasta aquí lo vamos a dejar. Hasta aquí lo vamos a dejar con el tono de la piel. Me falta para completar el rostro, la sombra debajo de los dientes y sobre el glóbulo ocular, arribita, iris y pupila. Le va a ayudar muchísimo a reforzar la iluminación. El interior de la boca también, si lo van a rellenar con el color cabello y demás. Bien, ¿dudas hasta aquí, muchachos? Y se le puso la oreja de lobo hacia atrás para que haga match. También. Yo le puse así como espantadilla la oreja también. Bien. Hasta ahí dejamos ese ejemplo. Me interesa pasar con el siguiente y último. Este opcional, muchachos, si alguien lo quiere terminar, ahí tómale foto de pantalla o simplemente siga el mismo ejemplo del rostro. Toda la parte de abajo iluminada y arriba casi la mitad en la parte superior con sombra. Tiene que verse muy contrastante, muy contrastante. Ahí están los ejemplos. Bien, tanto el de acá abajo a la izquierda como el de arriba a la derecha. Bien, importante, póngale por favor la iluminación en cada una, frontal, desde abajo, y el último va a ser una iluminación parcial o selectiva. Selectivo o parcial. Bien. Vámonos a adelantarnos al siguiente porque si no se nos va a ir el tiempo, muchachos. Espero que se esté entendiendo hasta este punto. El ejemplo es modificar personajes y adaptarlos con cierta iluminación. Vámonos con este último, por favor. Este me interesa muchísimo que logren adaptarlo con tiempo. Pero les voy a poner un ejemplo y cada quien va a intentar completarlo
porque este va a cambiar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos a ver, por favor, el ejemplo. El primero fue un diseño de personaje de cómic, ¿de acuerdo? Basado en un personaje de cómic. El segundo es un personaje basado en película animada. Ahí vemos la muestra. Y el tercero va a ser un estilo más de manga, de tal manera, o anime más bien, porque tiene color, de tal manera que la gran mayoría de los personajes de manga o anime tienen una estructura femenina, por lo que nuestro personaje niño lobo puede convertirse en una niña loba o un niño lobo muy con estructura femenina. Ustedes pueden definir si lo mantienen en masculino o en femenino, pero no, independientemente de si lo dejan masculino o femenino, debe tener una estructura femenina. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con este, por favor. Y la iluminación, aquí observen, bueno, aquí lo tiene en una iluminación superior, pero intenten definir esta de acá, la parcial o selectiva. Completamos, por favor, el niño lobo nuevamente. Círculo principal. Puede ser solo el rostro, si alguien quiere completar también la mano con la, con el termito de café o la tacita de café, lo puede hacer. Mitad del rostro. Vamos a ver qué tan creativas son para adaptar al niño lobo en una versión anime. Hagan su mayor esfuerzo. Este sí está complicado, más en la adaptación. Mitad del rostro, altura de los ojos. Antes de que se nos termine la clase, vamos a adaptar el personaje. Voy a definir la silueta estilo manga. ¿Quién lo va a convertir en una versión femenina? Muy bien. ¿Quién lo va a dejar en versión masculina? Que repito, independientemente, debe ser una estructura femenina, sí o sí. Bien. Línea de los ojos, la dividimos en tres partes. Hacemos la versión del ojito. Puede ser muy similar a la imagen de referencia que tenemos aquí a la derecha o seguir con la forma del puppet, como ustedes prefieran. De hecho, se parece mucho a la forma del... Es un ejercicio porque nos vamos a adentrar poco a poquito en las siguientes a la creación ya completita del diseño del personaje, pero este ya puede considerarse como parte del diseño de un personaje porque estamos adaptando a alguno, un personaje que no existe, convertirlo en dibujo. Ojos grandes. El brillo déjenlo pendiente al final porque como es parcial, tal vez en algún ojo, si quieren en este ojo más completo, le pueden poner el brillo. Este brillo de acá, abajo a la izquierda, ¿de acuerdo? Brillo parcial. Pongan el iris, la pupila, el brillo, déjenlo pendiente al final. Completamos todo, excepto el brillo o la iluminación. Hagan su mayor esfuerzo, muchachos. Conviertan ese niño lobo en una versión anime. ¿Se acuerdan lo que vimos al inicio sobre los estilos más comunes en que utilizamos para diseñar personajes? Al inicio pregunté que quiénes de ustedes ya habían tenido ya habían diseñado algún personaje. La mayoría
no lo ha hecho, otros sí. ¿Y en qué estilo lo han propuesto, muchachos? ¿En qué estilo han propuesto el diseño del personaje? ¿Estilo manga? ¿Estilo cómic? ¿Personaje de cuentos? ¿Chibi? Yo le voy a colocar la boquilla característica. Voy a dejar pendiente la mano, esa no me interesa todavía al inicio. Ahorita vemos si la agrego o no. Lo interesante de este personaje, convertirlo al estilo anime, es el cabello. El cabello te va a ayudar a definirlo totalmente. Observen que los anteriores los mechones son más grandes, mientras que en este personaje los mechones del cabello van a ser mucho más finos y cubriendo un poco más de área sobre la frente, por ejemplo. Ya son las 12. Vamos a intentar completar un poquito más. 5 minutillos para intentar completar el personaje, al menos sobre el diseño de la cabeza. Vean el cabello frente a las orejas del puppet. Es creo que le va bien al estilo manga. Volumen del cabello. Volumen del cabello hacia arriba y hacia atrás. Observen. El cráneo tiene mucho volumen hacia arriba y hacia atrás. Si alguien le va a modificar, pueden quitarle la gorra o colocársela y que tenga nada más un buen volumen en el cabello. Oreja. La oreja creo yo se la voy a mantener en el tamaño original. Creo que le va a ir muy bien al estilo. Vean, ahí está. Vayan tomando la referencia si se les dificulta un poco al inicio. Ahí está mi referencia y ejemplo. Lo importante es el diseño y la iluminación. Y perdón, no se enfoca. Está batallando un poquito mi cámara en enfocar. Ahí está. Miren, le voy a dejar pendiente la gorrita. Pero lo que sí le voy a agregar va a ser la silueta de la iluminación. Se enfoca, no enfoca. Ya se cansó la cámara. Ahí está. Y si ya no nos enseñó la cabeza de niño lobo. Ahorita no la tengo aquí a la mano. Mañana se las muestro. Vamos a seguir trabajando de todas maneras. Miren, voy a colocarles un ejemplo muy similar a este. Va a estar sencillo. Va a estar sencillo. Donde solamente voy a dejar descubierto y señalado la zona de iluminación. En este ojo, voy a iluminar este ojo nada más. Que esté iluminado parte del cuello, mejilla, ojo, ceja y un área del cabello. Todo lo demás va a mantenerse con sombra. Intenten terminarlo muy similar al anterior. Está guapo el niño lobo, dice. Sí, está guapillo, ¿verdad? Bien, ahí están los tres estilos.
¿Con cuál se adaptan mejor, muchachos? ¿Con el estilo cómic, de películas animadas o de anime? ¿Cuál es su versión favorita? Desearía tener el rostro de manga. El de anime, muy bien. Una vez definiendo la posición de la sombra y la iluminación, coloquen los brillitos. Todo lo demás se mantiene como en un solo color. Definan el vestuario, si le van a agregar los detalles originales del puppet. Se los agrego. Creo que con ese puede ser suficiente. Bien. Antes de irnos, muchachos, muestren su dibujo para los que llegaron hasta este punto, por favor. Los demás pueden continuar. Vayan tomándole foto de pantalla para que se lo lleven, por favorcito. Dice, le dibujaré su puppet, pero sin imagen de referencia. Muy bien, Diego. Ahí está el de Nati. Muchas gracias. Mateo. Intenten terminarlo. Tenemos dos ejemplos de iluminación en el frontal y en la iluminación que viene desde abajo. La parcial va a quedar de tarea para los que gusten y tengan oportunidad de completarla. En la tarde vamos a trabajar las otras tres iluminaciones. Si alguien gusta ver la grabación, para trabajar las otras tres, va a ver nuevamente los ejemplos de la posición. Van a cambiar las poses para que lo puedan practicar. Miren, aquí está el dibujo del gato de Ian y Hannah. Nada más que el gato no quiere mostrarlo. Muchas gracias. Ahí está el de Diego. Muy bien. Y además logró terminar, muchachos, o avanzar. Por acá está en la cámara Yello, Tocino. Por acá está el de Manzanita, Ferry, muy bien. Milo y Mila. Muchas gracias. Bien, muchachos, acá está el de Carmen también. Dylan y Dante. Muy bien. Acá está el de Manzanita. Bien, qué padrísimo, Gabriel, muy bien. Perfecto, muchachos, nos vemos el día de mañana. Tráiganse nuevamente todas sus herramientas. Mañana vamos a trabajar, creo que son los fondos, para que se preparen nuevamente con todas sus herramientas. Miren el de agüita, muchas gracias, muy bien. Y si alguien nos va a acompañar en el horario de la tarde, pues ahí nos vemos más al ratito. Cuídense mucho, muchachos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos al rato o el día de mañana. Firmen sus dibujos al final. Si le van a terminar, tómenle foto y me lo mandan, por favor, para verlo y los mostramos. Hasta luego, muchachos. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye.